Bueno, buenas tardes a todos. Estamos aquí hoy en el taller de ¿se puede revertir el envejecimiento? Tenemos como invitado especial a Daniel Pozzi, autor de Humanidad 2.0, quien nos va a hablar hoy de las posibilidades que tenemos para revertir el envejecimiento. Así que bueno, le voy a dar la palabra a Dani. Bueno, bienvenido Dani, buenas tardes. Buenas tardes a todos. Bueno, una vez más vamos a hablar del envejecimiento. Hablamos un poco esa pregunta que Silvia hacía, la respondimos en el taller pasado que está en YouTube, que en forma categórica decíamos que el envejecimiento se puede revertir. Podemos hacer un pequeño repaso, pero más que nada hoy vamos a hablar de las terapias nuevas, totalmente novedosas, que todos en los próximos años vamos a tener la posibilidad de acceder, que por lo menos van a intentar, por un lado, enlentecer el envejecimiento y en lo posible revertirlo, cosa que veremos con los años a ver cómo esto se produce. Pero bueno, esto es lo que va a ser un poco el taller de hoy. Vamos a hablar de las múltiples terapias, porque no es una sola, hay múltiples vías en las cuales podemos atacar el envejecimiento. Pero primero, bueno, vamos un poquito más qué es el envejecimiento, y ya empezamos con este seminario, este taller. Nosotros planteamos la vez pasada que el envejecimiento no es una enfermedad, no está considerado una enfermedad, pero de cierta manera es la madre de todas las enfermedades. Es curioso, paradójico, pero no es una enfermedad, pero es la madre de prácticamente todas, ¿no? Casi no hay ninguna enfermedad, no hablemos de accidentes de tránsito, que eso no es una enfermedad, pero de las enfermedades físicas, orgánicas y psíquicas, prácticamente casi todas aumentan con el envejecimiento, ¿no? Entonces podemos decir que es un factor de riesgo, es un enorme factor de riesgo para muchísimas, si no casi todas las enfermedades, ¿no? Entonces, como comentamos la vez pasada, si no atacamos el envejecimiento, por más que ataquemos el cáncer, ataquemos las severas, las enfermedades del corazón, la expectativa de vida no aumenta significativamente, porque va a haber otra, porque con la medida que envejecemos vamos a tener la diabetes, vamos a tener otro tipo de enfermedades, otro tipo de cáncer, Alzheimer, Parkinson. O sea, son tantas las enfermedades que aumentan con la edad. Y además, no solo enfermedades mortales, sino disminución de la calidad de vida por enfermedades inflamatorias de todo tipo, de artrosis, y uno se siente mal. Bueno, uno no tiene la misma energía, no tiene la misma fuerza que cuando era joven, ¿no? Entonces, más allá del hecho de aumentar la longevidad, más que nada lo que estamos hablando, aumentar la calidad de vida. Y a veces uno cuando dice, bueno, vamos a atacar el envejecimiento, entonces, como primera medida uno dice, no, hay que envejecer porque es normal, porque, bueno, es necesario, no sé si es necesario, pero bueno, es inexorable envejecer porque la naturaleza es así. En realidad no es así, es algo es un chip que uno tiene que cambiar, porque eso no es así. Uno no tiene necesariamente que envejecer, uno no tiene necesariamente que sufrir, uno no tiene necesariamente que uno puede modificar esto. O sea, que pasa hoy, hasta hoy no era tan fácil, pero bueno, eso es lo que vamos a ver hoy un poquito. Y mismo los organismos regulatorios tienen ese chip todavía, que la enfermedad no es envejecimiento, entonces tampoco ellos aceptan medicamentos para el envejecimiento y tampoco ensayos clínicos. Pero como hay enfermedades que están asociadas a factores de envejecimiento, capaz lo aceptan por ese lado, ¿no? La realidad hoy que en animales de laboratorio se ha conseguido con muchísimo éxito, con distintas terapias, distintas drogas, distintas formas, aumentar significativamente el nivel de vida, 20, 40% en animales cercanos como ratones. En hematodos se ha triplicado la longevidad con técnicas sencillas como solamente restricción calórica, o sea, comer menos, ¿no? Pero bueno, no somos lombrices, somos más parecidos a ratones, y no somos muy distintos a los ratones. En realidad, más allá del tamaño, no somos muy distintos a los ratones, y uno pensaría que lo que funcionó también en ratones puede funcionar en humanos, y bueno, por eso hay ensayos clínicos hoy que lo van a determinar, pero todo diría que muchas de estas drogas que ya han tenido éxito experimental
saldrán algún día al mercado, no muy lejano, en un futuro muy lejano, porque ya se están estudiando a título clínico. ¿Qué quiere decir eso? Que se están haciendo en humanos, pero en forma experimental. Uno no puede ir a la farmacia y comprar estas nuevas drogas, ¿no? Pero bueno, nosotros un poco hablando de eso, y vamos a hacer un repaso muy rápido. Los animales tienen distintas longevidades, de insectos que duran días, hasta la ballena que puede vivir 150 años, o las tortugas casi 200 años. O sea, eso quiere decir que nosotros venimos programados con nuestra longevidad. De hecho, las medusas prácticamente son inmortales, se mueren porque se las comen o porque tienen accidentes, pero prácticamente no. Hay animales que no envejecen, y bueno, las plantas viven miles de años, hay plantas, árboles que viven miles de años, así que realmente no hay necesidad de envejecimiento. O sea, los organismos no son máquinas, eso es otro concepto falso, que uno es una máquina que se desgasta con el tiempo. Uno no es un auto, ni es una máquina que tiene un desgaste. El desgaste se produce porque hay una programación interna que dice que tenemos que envejecer, ¿no? Que no le interesa que vivamos mucho tiempo, en el caso de los humanos, nuestra expectativa de vida es 35 o 40 años. Hemos duplicado en los últimos 150 años el nivel, y se lo debemos a la ciencia y la técnica, porque si no, hoy seguiríamos viviendo 35 o 40 años, si no tomáramos ningún medicamento, no nos vacunáramos, no hubiera antibióticos, seguiríamos viviendo los 35 o 40 años, que es nuestra longevidad genética, ¿no? Hemos visto que hay poblaciones en el mundo que viven más por algunas razones que se han estudiado. Todavía no están tomando estas drogas nuevas, pero sí hacen ejercicios, sí tienen, como llamamos, un ikigai, un sentido de la vida, se alimentan de forma saludable, viven una vida con un estrés mínimo, y básicamente tienen muchos contactos sociales sanos y que les generan confianza. Bueno, eso hace que ciertas poblaciones haya una cantidad de individuos centenarios, o sea, de mayor de 100 años, o supercentenarios, mayor de 110, que no es habitual en otras poblaciones, ¿no? Esto es un repaso. Bueno, vimos las claves. Lo que hoy se sabe es que tiene una actividad física moderada, no hay que ser un gran deportista. Los grandes deportistas no viven mucho tiempo, ¿no? Lo vimos con el boxeador que murió a los 49 años, pero hay muchísimos ejemplos de los grandes deportistas no viven mucho tiempo, con una actividad física moderada, que significa 7.000, 9.000 pasos por día. Con eso es suficiente, y 2 veces por semana algo más intenso, y en lo posible el yoga, que Silvina les explicará, pero tiene otra función distinta, que es complementaria. Bueno, alimentación, frutas y verduras, eso lo veremos en otro taller, si quieren algo más profundo. Dormir 7, 8 horas, tener un ikigai, como dijimos, que es un sentido de la vida, muchos estrés y contactos sociales. Eso sentimos que eso es lo que hoy se puede hacer para vivir bien y más tiempo, ¿no? Más allá de la genética, que uno puede tener un gen que le genera longevidad. Y ahora vamos a las claves del envejecimiento. ¿Qué son las cosas que nos hacen envejecer, ¿no? Son muchas cosas, no es una sola cosa. Hablamos de la inflamación. Inflamación sabemos que es un proceso que tiene que ver el sistema inmunológico. Hemos aprendido bastante con el COVID, porque la mayoría de la gente termina muriendo por la hiperinflamación y no por el virus. Por eso también se revalorizó la importancia de atacar la inflamación. Y entendemos que es la fuente de mayor sufrimiento de los humanos, la inflamación, porque provoca malestar, dolor. Así que además provoca envejecimiento, está relacionado con el envejecimiento, ¿no? Después las cuestiones cromosómicas, después vamos a ver lo que es el telómero, pero obviamente nuestros genes tienen muchísimo que ver. La teoría habitual del envejecimiento, la clásica, es como que uno nuestra genética se va degradando, se va deteriorando con los años, con el sol, con los tóxicos, con la comida chatarra y con un montón de otras cosas, y eso se acumula con los años. Eso es verdad a medias, ¿no? Es verdad, o sea, pero no es tan verdad, porque si uno pone células humanas en otro animal joven, no causa un efecto tan nocivo, ¿no? Hay otros factores que vamos a ver hoy que están relacionados con el envejecimiento, que no es solamente el hecho de que el ADN se va deteriorando con el tiempo, ¿no? El metabolismo celular, que es la actividad de la célula, obviamente que vamos a hablar de las proteínas que genera la célula, bueno, toda esa producción es como una fábrica, que va siendo cada vez menos eficiente con el tiempo, ¿no? La mitocondria, que es una organela que tenemos dentro de cada una de nuestras células,
hay esta organela que básicamente lo que hace es producir energía. Hace 1500 millones de años adquirimos esta mitocondria, que era una bacteria, ¿no? Y esto tiene muchísimo que ver con el envejecimiento, ¿no? Porque con el tiempo vamos a ver que las mitocondrias tienden a ser hay menos cantidad de mitocondrias, hay menos calidad de los procesos de la mitocondria. La mitocondria lo que hace es oxidar la glucosa para producir energía a través, usando oxígeno, ¿no? Básicamente eso, y eso genera un montón de energía que otros organismos muy antiguos no podían lograr. Y bueno, pero eso tiene un costo, ¿no? Eso tiene un costo que vamos a ver, los que son los radicales libres, por eso es importante hoy que sí hay muchos, tomar antioxidantes, sea la vitamina C, resveratrol, melatoninas, hay muchos antioxidantes de venta libre. Obviamente las frutas y verduras tienen componentes antioxidantes. Después el sistema inmune, que también con el COVID hemos visto que con la edad el sistema inmune se debilita y tenemos, bueno, más riesgo a tener enfermedades infecciosas. Bueno, con el COVID se vio que la mortalidad aumentaba en forma exponencial con la edad. Pero bueno, cualquier enfermedad infecciosa o neumonía, ¿no? Gripe, la que sea, siempre uno está más vulnerable a la medida que va envejeciendo, ¿no? La muerte neuronal, ustedes saben que las neuronas tienen una capacidad enorme, bueno, de transmisión, pero esa capacidad y esa diferenciación que tiene le costó el hecho de poder dividirse. Las neuronas no se dividen normalmente, excepto en algunas zonas específicas como el hipocampo, el bulbo olfatorio, pero la neurona no se divide, por eso no hay tumores de neuronas. Sí hay tumores de cerebro, pero son otras células, no las neuronas las que se hacen neoplásicas. Esto lo vamos a ver en todo caso en otro taller, porque el tema del cerebro es un tema especial, pero bueno, con los años tenemos cada vez menos neuronas porque se van muriendo, ¿no? ¿Qué es los cambios epigenéticos, ¿no? O sea, nosotros la genética la conservamos durante toda la vida. Después vamos a ver que perdemos los telómeros, que es la parte que protege los ápices de los cromosomas, pero básicamente la información genética no cambia, más allá de alguna mutación que podamos tener, que todos tenemos, no cambia, no es ese lo importante, pero lo importante sí que hay cambios epigenéticos, que son en la estructura del ADN. El ADN no está siempre suelto, a veces está con proteínas que se unen, está en una estructura. Esa estructura sí va cambiando y cambia, de hecho, en cada célula es distinta, porque cada célula tiene distintas proteínas que codificar, pero con los años se van acumulando estos cambios epigenéticos y esto genera problemas, ¿no? Por ejemplo, los traumas psicológicos generan cambios epigenéticos, los traumas, por ejemplo, no sé, tener una hambruna de mucho tiempo. Hay muchas cosas que generan cambios epigenéticos y esto sí genera con el tiempo algunos temas que pueden producir enfermedades, ¿no? La proteostasis es la posibilidad de producir proteínas. Ustedes saben que a partir del ADN lo que se hace son proteínas, eso lo vimos en los talleres de terapia génica. Vimos, ustedes lo pueden repasar, está en YouTube, los 2 talleres de terapia génica. Vimos que, bueno, básicamente lo que hacemos es generar proteínas. Con los años esas proteínas son de menor calidad o menor cantidad. Bueno, eso también con la edad va generando proteínas más deficientes y menos cantidad. Bueno, entonces eso también es una de las causas o consecuencias. Hay que ver qué es causa y qué es consecuencia, pero a veces son las dos cosas del envejecimiento, ¿no? Obviamente el envejecimiento celular, todos sabemos que todas las células tienen una membrana lipídica, ¿no? Que tiene receptores, y bueno, eso también va generando, con los tiempos se va degradando, y bueno, las células se interconectan menos con otras células, o reciben menos las hormonas, que son moléculas o proteínas que actúan sobre receptores, y todo eso, como bueno, el caso de la insulina sería un caso, ¿no? que se une a un receptor, ¿no? Por eso la diabetes aumenta con la edad, ¿no? Bueno, ese envejecimiento celular a veces podemos compensar un poco con los ácidos grasos, que comiendo pescado, o el omega 3, omega 6, omega 9, ¿no? que son componentes grasosos que mejoran esa capacidad de las membranas celulares, ¿no? La microbiota son todos esos microorganismos que tenemos adentro, ¿no? Hay varios tipos de microbiota, que la más importante es la del intestino, también tenemos en la piel, en los genitales, hay una microbiota, es un conjunto de bacterias. Tenemos más bacterias en nuestro cuerpo que células, imagínense la cantidad que tenemos.
y eso también está involucrado en nuestro bienestar, se ha visto, tiene que ver con la ansiedad, con la depresión y también con el envejecimiento, ¿no? Esto también es tema para un taller aparte, si quieren ver más en detalle qué es la microbiótica, cómo actúa en nuestra vida, ¿no? Y acá hay dos temas que son muy importantes, capaz no tan conocidos, pero son críticos y capaz son los que más se va a ver avances en los próximos años, que es lo que se llama senescencia y autofagia, ¿no? Voy a explicar rápidamente qué es esto. O sea, los órganos con el tiempo empiezan a funcionar peor, eso sabemos que es así, ¿no? Con los años, pero ¿por qué funcionan peor, no? Un órgano está compuesto por un tejido y un tejido por un conjunto de células, y las células se dividen, excepto las neuronas, que vimos que es un caso especial, pero en general las células se dividen y se van renovando, ¿no? Pero con los años, por distintas razones, por algunas vamos a ver ahora, estas células se les complica esa división y tienen que morir, ¿no? Las células, esto pasa desde los embriones hasta los niños, los adolescentes, todo, ¿no? Este proceso de división y muerte, las células se dividen y algunas mueren, pero esas células muertas tienen que irse, ¿no? Son desechos, ¿no? No se tienen que acumular, ¿no? Pero con los años esto no pasa y se empiezan a acumular. Estas células muertas en vida, zombies, no sé, se empiezan a acumular en los órganos, ¿no? Estas células se llaman senescentes, ¿no? En una persona joven, una célula senescente podría durar una semana y una persona mayor capaz un mes. Entonces, las personas mayores se producen más células senescentes y a su vez se degradan menos. Entonces, ¿qué pasa? Se acumulan, ¿no? Entonces, gran parte del órgano empieza a haber células senescentes, que son células muertas. Uno acumula células que no tienen funcionalidad. Y uno las tiene que liberar, las tiene que matar, ¿no? Son malas, no son malas en sí mismas porque son causa que el órgano funcione mal. Bueno, esto hoy no hay muchos medicamentos que actúen sobre la senescencia, pero hoy hay muchos ensayos clínicos con drogas nuevas que están siendo efectivas para matar estas células senescentes. Ya hay drogas que están aprobadas no para la senescencia, pero para otros usos y que en ratones han sido muy eficaces. Y hay otras que están en ensayos clínicos que seguramente en los próximos años saldrán al mercado, que obviamente nos van a ayudar a que nuestros órganos funcionen mejor, evidentemente a paliar el envejecimiento, ¿no? La autofagia es lo mismo, pero es un suicidio que hace la célula. Cuando no hace la senescencia, hace la autofagia. La autofagia es que se mata, la célula se suicida, ¿no? En cambio, la senescencia es un suicidio asistido por el sistema inmunológico, que son los macrófagos, se comen esas células, ¿no? Como un Pac-Man, se comen esas células senescentes que están en todos los órganos y que es necesario eliminarlas, ¿no? Pero bueno, como hemos visto, con los años esas células se acumulan y esa es una de las causas principales de muchas enfermedades, sí, de deterioro del cuerpo, ¿no? Por eso digo, no hay un desgaste físico, sino, si hablamos de deterioro, hay un aumento de células que no tendrían que estar y están, ¿no? Entonces vamos a ver un poquito, en forma más específica, lo que vimos recién, los factores relacionados con el envejecimiento, ¿no? Hay muchas cosas, que cualquiera de estas cosas se puede atacar y puede ayudar a que envejezcamos menos o hipotéticamente que vamos a revertir el envejecimiento para atrás, ¿no? La ubiquitina, no sé, es una marca que le pone a las proteínas para que se degraden, ¿no? ¿Entiendes? Esto es un proceso que en todo proceso hay desechos, ¿no? O sea, en todo proceso biológico hay desechos, y los desechos tienen que liberarse porque si se acumulan, sea dentro de la célula, fuera de la célula, eso si veamos, si un día tenemos un taller especial sobre degeneración cerebral, vamos a ver el caso del Parkinson y Alzheimer, ¿no? Que es donde se acumulan desechos, ¿no? Esos desechos tienen que ser liberados. Bueno, de hecho las drogas nuevas contra el Alzheimer van hacia ese punto, ¿no? Y hay también moléculas que generan daño. Vimos recién que el hecho de poder oxidar la glucosa y generar energía, eso trajo consecuencias, ¿no? Que esos radicales libres, el oxígeno es muy reactivo y termina dañando las células, ¿no? Por eso es bueno los radicales libres atacarlos con lo que llaman antioxidantes, ¿no? Las sirtuinas son moléculas que están en las mitocondrias, hoy hablamos algo, que se activan en momentos que uno está, esto lo heredamos de las bacterias, en momentos que tienen una falta de algo muy importante, como el oxígeno o el alimento.
por eso hoy también se está poniendo de moda y con cierta evidencia científica las dietas que son de ayuno intermitente, ¿no? El ayuno genera un aumento de estas células y bueno, también, de hecho, uno de los modelos más antiguos para aumentar la longevidad en animales fue restringir las calorías, ¿no? Le daba menos alimento y los animales vivían más tiempo, ¿no? También vemos que la gente obesa, gorda, no vive mucho tiempo, ¿no? Es muy difícil encontrar una persona longeva con obesidad. Por eso es un factor muy importante que tenga que ver con el envejecimiento. Después, bueno, las mTOR son parecidas, también se activan en circunstancias así especiales, también tiene que ver con el metabolismo celular. Y las telomerasas, después vamos a ver una imagen especial de esto, ¿no? Que tiene que ver, son los telómeros, son los que protegen las cromosomas en los ápices, ¿no? Y con los años, estos telómeros se acortan, ¿no? De hecho, hoy, si quisiéramos saber nuestra edad biológica, tendríamos que ir a hacer un estudio que no es tan difícil, no se hace habitualmente porque nadie lo pide y los médicos ni lo conocen, pero cuanto más corto es nuestro telómero, más envejecido estamos, ¿no? Básicamente es así, se podría hacer este estudio, cualquiera lo podría hacer, no sé si consigue quién se lo hace, pero no es difícil. Después vimos la tolerancia a la insulina. La insulina es una hormona, vimos recién que las membranas celulares tienen mucho que ver con el envejecimiento, y bueno, con los años, bueno, obviamente la diabetes es más frecuente, la diabetes tipo 2 básicamente, y es importante también en relación, vamos a ver que hay un medicamento que, bueno, mejora esto con relación a lo que tiene que ver, la insulina tiene que ver con el metabolismo de la célula. Entonces todos saben que las personas diabéticas viven poco tiempo, se deteriora el organismo, se deteriora terriblemente si la glucosa está alta, ¿no? Pues pueden quedar ciegos, pueden tener, bueno, problemas vasculares, de todo tipo, ¿no? Este heat shock protein estos también tienen que ver con las sirtuinas o el mTOR, son proteínas que se producen cuando estamos en situaciones extremas, ¿no? O falta de agua, falta de comida, o un estrés, a veces son proteínas que terminan beneficiando el organismo, lo protegen, bueno, pero se producen en situaciones extremas. La idea es que uno no tenga que producirse la situación extrema, como dejar de comer, que es lo que algunos están haciendo, sino que podamos adquirir estas proteínas o estas moléculas como algún medicamento, como un fármaco, ¿no? Después los ácidos biliares secundarios tienen que ver con la microbiota. Estos se producen, ustedes saben que los ácidos biliares sirven para digerir mejor las grasas, ¿no? Y las bacterias que tenemos en nuestro intestino producen estos ácidos biliares secundarios. Se vio que las personas longevas tienen más de estos ácidos biliares secundarios. Y por último, las transcripciones crípticas, que son todas estas palabras muy raras, pero bueno, son todas cosas que tienen que ver con el envejecimiento, pocas conocidas por el público en general, pero bueno, cualquiera de estas que ataquemos nos va a generar un mayor beneficio en nuestra vida y mayor longevidad. Las transcripciones crípticas son cuando se equivoca y las transcripciones pasan de ADN a proteína, ¿no? Y a veces se puede equivocar, con los años se equivocan más las células, ¿no? Y codifican mal la proteína y la proteína queda mal, no sirve, ¿no? Porque está mal codificada, ¿no? Entonces vamos a lo último de este taller, porque ya estamos con el tiempo y los tratamientos, que es lo más importante. A ver, ¿qué podemos hacer para no envejecer, ¿no? Cosas que hoy sea posible o no, y con esto ya vamos terminando. Primero eliminar toxinas, que ya hablamos, o sea, las toxinas se acumulan, toxinas que produce el mismo cuerpo, no solo toxinas externas que podamos comer o el mismo el sol que nos puede generar daño celular, pero nosotros con los años acumulamos toxinas porque nuestros órganos funcionan peor, ¿no? Son menos eficaces y tienen menos capacidad de desechar los desechos, ¿no? De eliminarlos, ¿no? Como vimos recién con las células senescentes, y se terminan acumulando, ¿no? Bueno, luego los probióticos, esto está un poco de modas, tiene que ver con estas bacterias que tenemos en el intestino, que la mayoría son buenas, de hecho son imprescindibles para nuestra vida, producen vitaminas, nos ayudan a metabolizar muchos compuestos, mejorar la digestión, tiene un contacto que en un momento vimos con el nervio vago, con el cerebro. Bueno, si un día vemos a un taller, si les interesa un taller específico de los probióticos, del microbioma, lo podemos ver más específicamente, ¿no? Otro tema que es importantísimo y es revolucionario son las células madre. Seguramente habrán escuchado hablar que uno guarda la sangre
de los embriones o del cordón umbilical, ¿no? En la célula, en los primeros años los primeros años, los primeros meses de nuestra existencia, digamos, antes de nacer o haber nacido, tenemos muchas células madres, porque las células todavía no están diferenciadas, ¿no? Luego con la edad esto va disminuyendo, siempre tenemos células madres, pero muy poquitas, muy poquitas. Y bueno, la cuestión es que una célula madre es una célula que se puede convertir en cualquier célula del cuerpo, ¿no? Cualquiera, ¿no? Desde el pelo, los ojos, el intestino, el hígado, ¿no? Es plurifuncional, ¿no? Lo que se ha logrado en los últimos años es lograr que una célula adulta se convierta en célula madre, ¿no? Eso lo logró un científico japonés que obtuvo el premio Nobel y es totalmente revolucionario. Y hoy se están usando células madres en una clínica para el ACV, para el infarto del miocardio, para muchísimas enfermedades que uno las coloca, bueno, el Parkinson, ¿no? Uno las coloca en el lugar donde está dañado y se convierten en células funcionales, ¿no? Eso se está haciendo experimental o no tanto, pero se está haciendo, ¿no? Bueno, el ayuno que ya hablamos, el ayuno total o intermitente, muchos nutricionistas no lo recomiendan, pero la realidad es que hay mucha evidencia que el ayuno genera estas moléculas, como digo, la citrulina, el mTOR, moléculas que tienden a defender a nuestro organismo y generan beneficios, ¿no? Hay mucha gente que conozco que está muy bien con el ayuno intermitente, que es un ayuno que se hace durante el día, o sea, alguno está 14, 15 horas sin comer y después come en las horas que tiene permitido, y bueno, eso podemos hablar, si hablamos un día de alimentación, podemos hablar también de los antioxidantes, vimos vitamina C, vitamina E, resveratrol, que es el que está en la uva, melatol, que también son todos antioxidantes. Hay muchísimos en el mercado, lo pueden comprar. Obviamente, si uno come frutas y verduras, tienen muchos antioxidantes. También, obviamente, las carnes no tienen tanto, ni las pastas. Bueno, obviamente, comer bien ayuda, pero si uno quiere suplementarlo con alguno externo, lo puede hacer. Bueno, el antiestrés, acá yoga y meditación, que le preguntarán a Silvi, pero bueno, cualquier cosa que ayude a bajar el estrés, ya pueden ver el seminario del taller que hicimos de ansiedad y miedo, que está en YouTube, que hablaba de este tema. Y hay drogas hoy que toma mucha gente que no lo sabe y tienen un efecto anti-envejecimiento, como la metformina. La metformina es una droga muy común, se usa para la diabetes tipo 2, lo usa mucha gente, es muy económica. La mayoría no sabe de este efecto, pero se vio, hay evidencia que tiene un efecto anti-envejecimiento. No se sabe bien por qué, pero tiene que ver con el tema de que hablamos de la insulina y tiene que ver con el tema del uso de la glucosa, ¿no? Así que, no, si bien hoy está indicado solamente para el paciente diabético, en realidad lo podría tomar cualquiera y bueno, es un medicamento anti-age que hoy está disponible en el mercado. Como también la rapamicina es otro medicamento anti-age que está disponible. Este es un poquito más jorobado porque es antitumoral, es inmunosupresor, no es tan inocuo como la metformina, los antioxidantes, hay que tener más cuidado. Rapa Nui, capaz es la isla de Pascua, ¿no? Esta viene de la isla de Pascua, rapamicina, por eso se llama. No, el Rapa Nui no solo hace chocolates y helados, sino también está esta droga que nació en la isla de Pascua, y bueno, y por eso se llama rapamicina, ¿no? Bueno, el tema de reemplazo de órganos es un tema crítico y fundamental hoy, es otra línea totalmente distinta a la que vemos, es reemplazar directamente el órgano por órganos artificiales, que no ha tenido mucho éxito el corazón artificial o el páncreas artificial. La verdad que no es fácil el reemplazar la biología y si bien existen, no son muy exitosos, pero también podemos reemplazar de animales, ¿no? Obviamente que hoy están los trasplantes, la gente hace trasplantes hace muchísimos años de gente que se muere, ¿no? O a veces trasplantes, bueno, de riñón puede ser de seres de vivos, ¿no? Trasplantes de personas vivas, pero obviamente le causa un daño a otra persona, no es un tema complicado, pero la verdad es que hoy se muere un montón de gente esperando el órgano. Ustedes han visto en televisión y verán en muchos lados que muchísima gente que esperando un órgano se muere porque no hay suficientes órganos, pero bueno, hoy está la posibilidad de hacerlo a través de lo que se llama xenotrasplante, que es trasplante de otros organismos, ¿no? Terapia génica, bueno, que ya vimos, la terapia génica puede cambiar nuestros genes y puede hacer lo que ustedes quieran. Esto lo vimos en los dos talleres que
que están en YouTube y lo pueden ver, de terapia génica, de todo lo que se puede hacer. Obviamente también puede atacar el envejecimiento, entre muchísimas cosas que puede hacer. Y la terapia celular, que lo que vimos recién es que es la limpieza de estas células senescentes. Hay varias drogas que están en ensayos clínicos con bastante posibilidad de éxito, que saldrán al mercado próximamente, que uno las puede tomar y bueno, puede matar estas células senescentes. Es una forma de